estarán 9.700 millones y en el 2100 11.000 millones de personas. ¿Dónde van a crecer esos 2.000 millones hasta el año 2050? Pues van a crecer, llamamos, países en vías de desarrollo. La línea roja de abajo son los países que llamamos desarrollados. Ahí la población se va a mantener estable o incluso se prevé que disminuya algo. Es verdad que hay más esperanza de vida, pero también es verdad que hay menos nacimientos. Esos países en vías de desarrollo, veremos ahora a continuación, que además son en la mayoría de ellos donde se encuentran los recursos naturales que el primer mundo, los países desarrollados, usamos. Y que no usan estos países porque su economía todavía no tira de ellos. ¿Cómo ha evolucionado el PIB, es decir, la riqueza en distintos países? Probablemente les sorprenda ver que el país que más ha crecido en los últimos años, porcentualmente, lógicamente, es Angola. Segundo, China. Si se fijan en la lista, los 10 países están en Asia o en África. Veamos unos parámetros de distintos materiales o distintos sistemas, cómo han ido evolucionando. Por ejemplo, veamos la extracción de materias primas desde el año 70 al año 2015. Se ha multiplicado por 4 la extracción de materias primas. Mientras que el crecimiento económico, el PIB, se ha incrementado en 2,7. No voy a entrar en esto, pero esto es el crecimiento que ha tenido Ecuador, que realmente ha sido espectacular. Pero sí es verdad que según datos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, la economía en este momento, ustedes tienen el riesgo a partir de este año de tener números negativos. ¿Cómo han evolucionado las energías renovables? Bueno, pues no ha estado mal, se ha multiplicado por 2,8. Pero en ese mismo periodo, a pesar de los esfuerzos, se ha incrementado en 3x3 el consumo de petróleo. Por tanto, vamos bien, pero solo regular, vamos a dejarlo así. En América Latina, este es el gráfico de consumo de materias primas, un consumo de materiales de 30 kilos por habitante y día, o una generación de residuos de en torno a 1 kilo por habitante y día. El consumo se ha multiplicado por 1,7. La productividad de los recursos. En este gráfico lo que estamos viendo es cómo ha ido creciendo la productividad de la mano de obra, los materiales y la energía. Curiosamente, el que más ha subido es la mano de obra. Evolución de las tierras cultivables. Pues resulta que las hectáreas por habitante están disminuyendo drásticamente. Por 2 razones. Está incrementándose la población y están desapareciendo muchas zonas agrícolas. O por efectos de uso indiscriminado de fertilizantes, se está perdiendo de una forma importante la productividad. Veamos este ejemplo comparándolo con el anterior, y están disminuyendo las tierras, ¿no? Este es el rendimiento sobre la alimentación. Miren, el 69% de los alimentos que se producen en el mundo se consumen, pero el 31% se desperdicia. Esto, miles de toneladas de carne, cómo ha ido evolucionando la que se tira. Estamos hablando de vacuno, de aves y porcino. Fertilizantes. Miren, los fertilizantes probablemente es el segundo producto de más intensidad de consumo energético para su fabricación. Resulta que el 70% del fertilizante que se produce no se aprovecha, se pierde. Y se pierde fundamentalmente
por dos vehículos o por dos caminos. Hacia las aguas subterráneas, estamos hablando de nitratos y fosfatos, contaminación de los acuíferos, acidificación, etc. Y hacia la atmósfera a través de emisiones, sobre todo de óxidos nitrosos, uno de los gases de efecto invernadero. Perdón. Aquí ven, sin embargo, la evolución en la producción de fertilizantes en el mundo. Seguimos creciendo, hablamos de compost, etcétera, etcétera, pero seguimos creciendo en fertilizantes. Mientras tanto, pues tenemos un 50% de la población con sobrepeso y un 5% desnutrida. El uso del textil, otro de los grandes elementos, muy ligados también al litter marino, los microplásticos, etcétera. Yo creo que es una de las víctimas más graves de la obsolescencia programada. Este año está de moda el azul, lo verde queda en el armario. Y además, parece ser que el ser rico significa ir cambiando mucho de ropa. Esta es la evolución del número de usos que tiene la prenda por países. Resulta que en China, por ejemplo, en el año 2002, pues cada prenda de media se usaba 200 veces. Ahora ya están en 70. Consumo de agua. Pues en el último siglo se ha multiplicado por 10 el consumo de agua. Eso si quieren es anecdótico, pero para que se sitúen un poco. Por ejemplo, para obtener 1 kilo de arroz se han precisado 2.300 litros de agua. Pero es que para un café, evidentemente no lo que lleva la taza, sino el agua en cultivo, pues han sido 40 litros. O bien, por ejemplo, para conseguir un kilo de carne de vaca, hemos usado 15.000 litros de agua. Seguro que alguien ha oído que cuando hablamos de que los recursos son finitos y se están acabando, alguien se acordará de, hombre, hace muchos años que me estaban diciendo que no habría petróleo y seguimos teniendo. Lo que a continuación no se nos dice es que gracias a la tecnología estamos consiguiendo reservas de sitios que hace 20 años era impensable. El petróleo a mayor profundidad o en esquistos, el fracking, etcétera, etcétera. Pero eso tiene un límite. Este es la evolución de la riqueza en las menas, en las materias primas. Es decir, estamos extrayendo, estrujando la naranja, dicho de otra manera. Esta es la previsión de incremento de consumo de recursos por países, por zonas, la OCDE, los BRICS, Brasil, Rusia, etcétera, y el resto del mundo. Fíjense que estamos hablando de incrementos realmente importantes respecto a la situación actual. Evolución de las materias primas, precio. ¿Por qué ha habido ese desarrollo, ese consumismo? ¿Cómo se ha favorecido? Pues ha favorecido, entre otras cosas, porque el precio de las materias primas, gracias a la tecnología, ha ido disminuyendo. Eso ha favorecido el consumismo. Pero eso hasta el año 2000. A partir del año 2000 se produce una inversión y a partir de ahí se produce ya un incremento muy significativo del precio de las materias primas. Si lo vemos de otra manera, miren, hasta el año 2000 habíamos conseguido crecer un 1% del PIB, bajando un 0,5% el precio de las materias primas. Bueno, parecía que iba bien, pero a partir del año 2000, para conseguir ese menor incremento, las materias primas casi nos ha costado un 2% más, un 1,9%. ¿Qué parámetros a la hora de hablar de sostenibilidad tenemos que tener en cuenta? La tasa metabólica, la huella ecológica y la biocapacidad. Veamos cada una de ellas. ¿Qué es la tasa metabólica? La tasa metabólica es el número de toneladas que cada habitante de la Tierra, bueno, también se puede hacer por país, de materias primas consumimos para nuestra vida normal. Ahí están madera, alimentos, combustibles, todo mezclado. La tasa metabólica
En el año 80 era de 9,1 toneladas por persona y año. El año que viene está previsto, bueno, esto significaban 40.000 millones de toneladas de extracción de recursos naturales. Está previsto en el año que viene ese 9,1 pase a ser 10,6, pero de más gente. Con lo cual, esos 40.000 pasan a ser 82.000 millones de toneladas. Es decir, más de un 200%. Bien, hagamos una hipótesis de trabajo. Supongamos, en el año 2000, se extrajeron 49.000 millones de toneladas de recursos. Supongamos el siguiente ejercicio. Los países desarrollados siguen creciendo al mismo de consumo, al mismo ritmo. Los países en vías de desarrollo tienen todo el derecho a llegar a esos límites y, por tanto, se ponen a consumir igual. Bueno, entonces, en esa hipótesis, en el año 2050, esos 49.000 millones pasarían a ser 141.000 millones. Y eso yo ya les digo que no. ¿Pero por qué no lo hay? Simplemente no lo hay. El frigorífico no tiene tanto dentro de la nevera como para extraer eso. Supongamos una cosa, que vamos a portarnos muy bien y manteniendo la calidad de vida, incluso incrementándola, consumamos la mitad que consumimos ahora. Entonces nos encontraríamos que la extracción sería de 70.000 millones. Y esto realmente es bastante dudoso que lo podamos soportar. ¿A qué nivel tendríamos que ponernos para mantener la extracción actual? Pues prácticamente a la tercera parte. Y esto, que en principio puede ser una buena idea, la pregunta es, ¿y eso cómo? Es decir, si pensamos nosotros en nuestro interior, ¿vamos a ser capaces de mantener nuestra calidad de vida, incluso mejorándola, consumiendo la tercera parte? Cada uno se dé la respuesta, ¿no? La huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? La huella ecológica es una superficie imaginaria que cada ciudadano necesita para que esa superficie le suministre los materiales, los recursos que necesita para su vida y que al mismo tiempo sea suficiente para absorber los impactos que provocamos nuestra actividad. Y la biocapacidad es la real, la que de verdad tenemos, no la que necesitamos. Miren, ustedes en Ecuador estaban muy bien hace unos años, porque tenían una biocapacidad, es decir, una capacidad de la naturaleza muy superior a sus necesidades. Pero cuidado ahora, se están acercando al límite. Están mucho mejor que otros países porque las curvas se han invertido, se han cruzado y ya está la roja por encima de la verde. Por ejemplo, pero cuidado con esto, es un tema a tener en cuenta a la hora del desarrollo y de los parámetros que tiene que primar a la hora de elegir qué temas van a tocar en el libro blanco de economía circular. Es decir, ustedes ya están rozando la necesidad de algo más de un planeta, en ese caso de un país. Pero es que no se preocupen, o se preocupen menos, porque esta es la situación del mundo. La huella ecológica está en 2,23, la biocapacidad en 1,8. Dicho de otra manera, en el mes de octubre nos hemos cargado ya los recursos de este año. A partir de ahí vivimos de préstamos. Yo he mirado en el mapa y hay una tierra, no he visto dos. Bueno, aquí no entraré porque sería muy largo, pero simplemente ahí lo que vemos son los límites del planeta y la zona roja nos está indicando los parámetros en los cuales ya nos hemos pasado, en algunos especialmente como es la biodiversidad. Del tema de biodiversidad les comentaré algo dentro de un momento respecto a Ecuador. Entonces estamos en un crecimiento insostenible. Si llegamos a la conclusión que así no vamos bien. Miren, estas líneas que ustedes ven, cada línea representa un parámetro. Por ejemplo, esta representa la población. Fíjense que hacia mediados de los años 50 las curvas iban bastante horizontales, pero a partir de ahí todas sufren
pues una gran pendiente. Es decir, por ejemplo, en población, por ejemplo, en disminución de la capa de ozono, por ejemplo, en la extinción de especies. Ahí es cuando les quiero hablar de biodiversidad de Ecuador. Ustedes probablemente tienen uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Enhorabuena. Pero lo que está diciendo este estudio es que también, en este momento, son el país con más pérdida de biodiversidad. Por tanto, es otro tema que les recomiendo que analicen a la hora del libro blanco. O, por ejemplo, en la temperatura, pues ya sabemos por dónde vamos, ¿no? Dicho esto, yo lo que sí me imagino que la economía actual, a la que hemos venido a llamar lineal, la de extraer, producir, consumir y tirar, es como un tren que tira de 3 vagones. El primer vagón es el rendimiento. Aquí se trata de transformar materias primas, mano de obra, energía en productos. ¿Y cómo? Con productividad. Si la mano de obra no me produce suficiente, la cambio por máquinas. Por ejemplo, ¿no? Bajada del precio de materias primas, hay que ver cómo lo hacemos. Y un tema muy importante, no asumo en el precio de las materias primas las externalidades. ¿Qué quiero decir con ello? Yo tengo una fábrica, produzco algo, tengo una chimenea que tira mis humos y tengo unas aguas residuales que van al río. Eso no lo paga el producto, lo pagamos luego entre todos. No está incorporado dentro del precio del producto. Algunos países asiáticos, y no voy a dar nombres para que no se me enfaden, unos factores de competitividad es precisamente por no cumplir las normas ambientales que cumplen otros países. Hay otras razones, pero esa es una de ellas. Y además, esto hay que introducido dentro de un mercado determinado. Ese mercado nos dice que para seguir prosperando hay que producir mucho. Y por tanto, tengo que convencerte a ti de que consumas mucho. ¿Vale? Ahí me invento, por ejemplo, la obsolescencia programada, desde la moda a ese pequeño chip en esa impresora que de repente me falla. Decirles, como curiosidad, que en este momento, por ejemplo, en Francia, la obsolescencia programada es delito. Es delito. Se está estudiando si en la Unión Europea se implanta en el resto de países. Con eso acabaríamos con bastantes historias. Bueno, este tren está abocado a estrellarse contra un montón de muros. Por ejemplo, contra la escasez de recursos, contra el cambio climático, pérdida de biodiversidad, incremento del gap social, disminución de la fertilidad del suelo y muchísimos más. ¿Qué es lo que hacia dónde deberíamos llegar? Hasta ahora he comentado antes que hay una relación perversa entre crecimiento económico, consumo de recursos e impactos. Es decir, hasta ahora creemos que para crecer económicamente y en bienestar incluso, tiene que ser a costa de consumir más e impactar más. Entonces, de lo que se trata es de desacoplar esa relación perversa que en el tiempo económicamente y en bienestar humano. Queremos, no vamos a renunciar a ello, pero lo queremos hacer disminuyendo el impacto que provocamos y disminuyendo, es decir, desacoplando los impactos de nuestro sistema y también disminuyendo los recursos. Es decir, haciendo un desarrollo absoluto de recursos. Hablamos de que la riqueza la tenemos por PIB. Bueno, pues ya empieza gente a poner en duda de que sea un criterio suficiente, como poco, para saber si realmente estamos progresando o no. Le voy a poner 2 ejemplos. El rey de Bután. Bután es un pequeño país asiático. El rey es una persona bastante preparada, es diplomado en Harvard, etcétera, etcétera. Pensó pues, que el PIB no le daba suficiente información. Y se inventó una cosa que le ha llamado felicidad interior bruta. No el PIB, no el Producto Interior Bruto. Y para medir eso, los avances, lo que ha sido fijar 9 parámetros, en donde hay más
que la parte monetaria. Eso le permite saber si realmente su país está avanzando en positivo o no. Eso, que podía ser un poco anecdótico, resulta que Nueva Zelanda lo ha aprobado la semana pasada. Y ahí le llaman bienestar de la ciudadanía. Por tanto, bueno, pues a lo mejor ya hay 2 locos en el mundo, a lo mejor se contagia. Bien, al final, ¿qué buscamos? Pues sostenibilidad. Yo en las conferencias que doy pido que me ayuden, y no he tenido mucha suerte hasta ahora, a ver si hoy tengo más suerte. Y nos inventamos una palabra distinta a la sostenibilidad, porque a mí me parece que es tan manoseada que ya es como el bio, el eco y esas cosas. Si a ustedes le preguntan a alguien qué tal su matrimonio y dices que es sostenible, pues igual lo interpretan de otra manera, ¿verdad? La meta que buscamos es esto. Y el vehículo que hemos inventado, le hemos llamado economía circular. Eso es importante. Es un vehículo para un objetivo. ¿Qué objetivo? Pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, concretamente esto está muy ligado al 12, y estamos hablando de una mesa de 3 patas, la económica, la ambiental y la social. Y tienen que estar equilibradas, porque si no, no hace función de mesa, es un tobogán. Se me cae lo que le pongo encima. Eso es básico. Por tanto, cuando hablemos de economía, entendemos, antes alguien me decía, a ver si dentro de poco, cuando hablemos de economía, no hace falta ponerle un adjetivo calificativo, porque solo faltaría que no fuera social y ambientalmente asumible. Todavía, por desgracia, nos queda algún tiempo para llegar a ese punto. En definitiva, venimos de un proceso en el cual lo que hacemos es extraer recursos, producir cosas, consumirlo y tirarlo, y lo que pretendemos es ir a otro lineal, que si se fijan es el mismo de la raya azul hacia la derecha, solo añadido la parte que nos faltaba del círculo. En donde, ¿qué hay? Lo que estamos intentando es que el recurso siempre sea recurso, no se convierta en residuo, y por tanto vamos a usar todas las artimañas y trucos que se nos ocurran. Por ejemplo, reutilizar más, nosotros o otros, reparar, aprovechar las piezas, actualizar, es decir, ese celular, en lugar de tirarlo, cambio el chip y ya es de última generación. Y al final, reciclaje. Pero al final. Es decir, ya sabemos que ese mensaje que nos decían hace unos años, que con el reciclaje arreglábamos nuestro problema, ya sabemos que no es verdad. Sabemos que es necesario. Yo pongo el mismo ejemplo siempre. El reciclaje es un residuo enfermo. Y para eso se le manda al hospital. Pero hay un sistema mejor, que es la medicina preventiva. Evitar que nos enfermemos. Y es los objetivos fundamentales que tiene la economía circular. ¿Cuáles son las bases de la economía? Luego lo explicaré con más detalle. El número. Esto, ecodiseño. Por otra parte, simbiosis industrial. Estamos hablando de economía de realidad. Segundo uso. Algunas no las explicaré porque el segundo uso no hace falta. Reciclaje. Valorización energética y vertido cero. Este sería un poco, no es un decálogo porque son menos, las guías de la economía circular. El diseño. Miren, cuando nosotros nacemos, nuestros padres nos han transmitido un ADN, una herencia genética, a partir de la cual pues nosotros vamos a ser altos, bajos, rubios, alguno que otro calvo, etc. Los productos, cuando nacen con un ADN, con un diseño, de tal manera que en función de él van a durar mucho o poco, van a ser reparables o no, van a consumir poca o mucha energía, etc. Por tanto, si lo que queremos es llegar a una economía en que conservemos los recursos, tendremos que empezar por el principio.
que es diseñando bien. Y estamos en el sitio ideal para esto. Quien tiene que empezar a tomar nota de esto son las universidades y dentro de sus planes de estudio introducir asignaturas de ecodiseño. Por tanto, estoy encantado de estar precisamente en este ámbito. Por tanto, el ecodiseño lo que debe hacer son productos diseñados con diseño basado en... Es que esto va y viene, me parece. Sustitución de... Esto es muy importante. Si queremos llegar a un mundo mucho más amigable, tenemos, y dentro del diseño es fundamental, ver cómo diseñamos cosas que no lleven incorporados productos peligrosos. Porque estos no desaparecen, siempre están en esa rueda, pero en este caso perversa. Evitar materiales mixtos o contaminantes. Es una regla básica del ecodiseño. Cuando empezamos a hacer productos mixtos, plástico, papel, aluminio, se me está complicando mucho los procesos luego de recuperación de los materiales. Por tanto, tenemos que ver cómo diseñamos eso para que eso no ocurra. Técnicas de ensamblaje fáciles de montar. Se tiene que acabar eso de que tengo una computadora y tengo una pieza que yo sé que me ha fallado ahí, tengo que quitar todas las de encima que están soldadas. Y acabo estropeándolo todo para llegar a esa pieza, con lo cual vale. El ecodiseño te va a decir, no, es que esto no va así, esto va con tornillito. Y además un tornillito que el destornillador lo vende en la tienda de la esquina, no la tienes tú en exclusiva en tus talleres de servicio oficial. Disminución de aquellos productos, de consumir productos que sean difícilmente reciclables, uso dentro de lo que se pueda de material reciclado ya dentro de los productos que fabriquemos, en aquello que se pueda, que sean productos que ya por su propia naturaleza sean sin residuos, por ejemplo, que sean biodegradables, e intentar ya en el proceso de fabricación, porque el ecodiseño tiene que contemplar toda la vida del producto, desde la fabricación, el consumo y qué hacemos después. En la fase de producción, consumir pocos recursos y poca energía también, y que no produzca o produzca los menos residuos posibles. Ya. Vale. Bien, entonces voy a ir más rápido, porque es que yo me riñen. En España había un programa de televisión que se llamaba 90 segundos. Consistía en que a los 90 segundos les desaparecía el micrófono al que hablaba. Era muy práctico. Ejemplo de ecodiseño en productos. Esto es una moqueta, pero es una moqueta diseñada de tal manera que cada color es una placa. De tal manera que yo lo que hago es cambiar esa placa cuando se me estropea. No cambio toda la moqueta. De que sea reciclable, etcétera, etcétera. Son pequeños. Esta ropa es una fábrica española que produce ropa a partir de residuos plásticos marinos o redes de pesca. Por ejemplo, esto es una taza comestible. Es decir, ahí no hay residuo. La verdad es que para los diabéticos es complicado porque lo del medio es azúcar. O, por ejemplo, estos bancos son de una planta que yo monté en su día y el material son bricks reciclados. O, por ejemplo, una pequeña bombita, parece una tontería. Esta bombita se instala en una tubería y tiene una pequeña turbina que cuando se mueve el agua produce una pequeña generación de electricidad que sirve para alimentar los propios contadores, etcétera, del sistema. Bueno, esto es anecdótico, pero ¿no? Estos señores lo que hacen es poner parques verdes móviles. Este es un ecodiseño en cuanto, por ejemplo, al transporte. Al hacer el ecodiseño también tienes que pensar en optimizar el transporte. Por ejemplo, esto es una mesa que se ha diseñado de tal manera que optimiza muchísimo el transporte. Sí, y esto es en este momento está en fase de experimentación en un laboratorio en España. Se están fabricando envases con cáscara de plátano.
Bien, ejemplo de servicios, pues las oficinas compartidas, por ejemplo, el lavado también compartido. Esto estamos hablando de alquiler de muebles, estamos hablando de apartamentos también compartidos con servicios comunes, alquiler de maquinaria de herramientas, etcétera. El tema del transporte compartido, el coche eléctrico, etcétera, ¿no? Sí, ahora ya acabo rápido. Simbiosis industrial. Pues no, eso lo van a contar otros señores. Voy a saltar porque quiero llegar al final. Es que ya me están echando. Voy a saltarme todo esto. De todas maneras, yo no sé si esto va a estar en reto o no. Yo por mí no hay ningún inconveniente que la presentación la tenga quien quiera. Solo le pongo un ejemplo de simbiosis. La simbiosis lo que se trata es de juntar distintas industrias para que del mismo producto se aproveche todo. Por ejemplo, es un caso práctico. Del tomate resulta que es para una envasadora, pero resulta que con la piel, pues se aprovecha la piel, las semillas y los rastrojos de la tomatera. ¿Cómo? Bueno, y las aguas residuales del lavado del tomate. El tomate de la piel se recuperan fibras y licopeno, que fundamentalmente se emplean para la fabricación de pasta y antioxidante. De las semillas nos salen grasas y vitamina C, del rastrojo obtenemos biogás, aceites esenciales. Es decir, el tomate es como el cerdo, se aprovecha todo. Y de las aguas residuales del tratamiento vamos a obtener fertilizantes y ladrillos. Me salto todo esto. La funcionalidad también me la salto, ha hecho una pena, pero me la salto porque quiero llegar al final. ¿Cuáles son las barreras posibles que podemos encontrarnos a la hora de implantar políticas de economía circular? Infraestructuras existentes, tecnología actual, ahora lo tengo montado, ¿ahora qué hago, no? Costumbres y hábitos, esa es una de las peores. La falta de confianza o información, es decir, me estás vendiendo, ¿qué me estás vendiendo? ¿En qué me quieres meter, no? Un sistema financiero que no está adaptado, es decir, no conoce el modelo. Bueno, en algún caso puede tener un elevado coste inicial, etcétera. No se imputan los costes de las externalidades, ya lo he dicho antes. Falta de conocimiento, falta de estándares de comparación. Si cuando yo monto el negocio no tengo que comparar si va bien, si no va bien, si tendrá aceptación o no tendrá aceptación. Ahora falta de demanda, es lo mismo. Restricciones en la cadena de suministro, es decir, voy a tener los materiales para poder trabajar esto, etcétera. Bien. Pero a cambio, ¿qué debemos tener? Políticas consistentes. Y de ahí va el libro blanco. Tasas, impuestos y cargas. Luego, en el debate, si quieren, podemos hablar de este tema. Regulaciones, volatilidad de los precios. Es decir, cuando empecemos a tener precios que se nos disparan, ya la propia imaginación nos llevará a adaptarnos, etcétera. Todas las que ven son bastante razonables. Bien. Y al final, aquí estamos nosotros, en la evolución, ¿verdad? Aquí estaba el Homo sapiens. Ahora está el Homo consumidor, ¿no? Y el mensaje es muy sencillo. Si el ser humano es egoísta, la sociedad de mercado es su hábitat. No hagamos nada, vivimos bien. Ahora bien, si el ser humano es solidario y responsable, pues hay otros mundos posibles. Y nada más, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ángel. Qué pena, como siempre, el tiempo nos juega una mala pasada, pero le tomamos la palabra para poder poner a disposición la presentación. Ahora bien, quiero presentar a nuestro segundo speaker del día de hoy. Él viene desde Alemania para compartir todo su conocimiento. Es el doctor Schreiber. Mantiene un doctorado en Geología Económica. Tiene 30 años de experiencia profesional en economía de recursos y materia prima, gestión y política ambiental, cambio climático, residuos sólidos y economía circular, tanto en Alemania como Latinoamérica, Medio Oriente y Asia.
Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Derecha. Bueno, creo que voy a hablar de aquí. Muchísimas gracias y quisiera saludar a todos ustedes, todas ustedes, a las autoridades presentes y agradecer a los organizadores por invitarme. Me siento muy a gusto estar aquí porque me parece que eso es un tema que viene en el tiempo propio y que realmente estamos en el buen momento para ir hacia la economía circular. Lo que quisiera hablar con ustedes en esta presentación es algunas experiencias de Alemania y después quisiera profundizar un poco en las experiencias de la cooperación internacional con países en vías de desarrollo y economías emergentes, tratando también de profundizar en algunas líneas, en algunos flujos de materiales específicos y entrar en una discusión sobre esos temas. Bueno, nosotros la GIZ somos la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. Trabajamos en 130 países, somos una empresa privada, pero que pertenece a 100% al gobierno alemán. Trabajamos en muchos proyectos, apoyamos a países en vías de desarrollo en muchos temas de educación, fomento económico, mucho en cambio climático, medio ambiente y últimamente también la economía circular surge como un tema más y más importante. O sea, nuestras experiencias no son de los 130 países, pero de algunos países tenemos experiencias que quisiera compartir. ¿De qué hablamos? Lo que notamos es que cuando hablamos de economía circular, la percepción de la gente de este término es bastante distinto. En Alemania mucha gente piensa en una gestión de residuos sólidos bien avanzada, basada en minimización de residuos, etcétera, y en reciclaje, pero también vemos que mucha gente piensa más bien en un paradigma completamente cambiado de la economía, por lo menos con respecto a cómo usamos los recursos limitados del planeta. Bueno, vemos un poco este aspecto de residuos sólidos. Water waste, una publicación del Banco Mundial. ¡Qué desperdicio! Realmente los residuos son recursos desperdiciados. Y otra publicación de Naciones Unidas, Ambiente, nos dice que cada año se producen solamente de residuos municipales 2.000 millones de toneladas cada año. Mientras que 2 billones de personas no tienen ningún acceso a servicios de gestión de residuos sólidos y 3 billones tienen acceso solo limitado, deficiente a esos servicios. Y bueno, por lo que hemos visto de la excelente presentación de Ángel, el modelo lineal ya no sirve para el futuro. Es un desperdicio de recursos si apostamos en recursos no renovables, si todavía explotamos recursos en estas cantidades y las gastamos y convertimos en residuos. Y yo creo que la economía circular tiene el potencial porque trae muchos beneficios en lo económico en cuanto al trabajo y por supuesto medio ambiente, salud y cambio climático. Pero el camino es un camino bastante largo, hay que invertir esfuerzos intelectuales, esfuerzos de financiamiento, etc. Y no olvidar los aspectos sociales. Aquí un gran sabio nos dice sobre los recursos de la tierra: Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not enough to satisfy every man's greed. Eso quiere decir que, bueno, este planeta sí tiene los recursos, pero, digamos, con los estilos de ahora, bueno, no vamos a tener un buen futuro. Eso está cierto. O sea, ya lo hemos visto, no voy a entrar mucho más en eso. Con lo business as usual, vamos a tener esos problemas. Casi la población mundial está creciendo en 28%, pero, digamos, el consumo de recursos está creciendo a un paso mucho más acelerado. Entonces, en eso tenemos que actuar también por el cambio climático, por el consumo de recursos está muy ligado
con la emisión de gases de efecto invernadero. Eso es lo que dice, por ejemplo, el IRP, International Resource Panel, el panel de científicos que da asesoría a Naciones Unidas en cuanto a recursos. Por eso ya lo han visto, o sea, el crecimiento exponencial del consumo de recursos. Ahora paso de forma un poco brusca a la situación en Alemania, algunas experiencias de allí. Ven ahí los datos que producimos cada año, casi 360 millones de toneladas de residuos municipales, un poco más que 50 millones de toneladas, y ven ahí los otros datos. Pero también hay que ver que en este momento el sector de residuos sólidos también es el sector económico importante, con 70 billones de euros de volumen anual y 270.000 puestos de trabajo. ¿Cómo hemos llegado ahí? Primero, Alemania es un país de la Unión Europea. Hoy en día es la Unión Europea que da el marco también para la política ambiental. Después, a nivel nacional, se concretiza más este marco, pero la implementación al final queda en las regiones, en los Länder o estados federados y, por supuesto, en los municipios. La evolución de la ley o del marco legal de la gestión de residuos en Alemania, hasta 1972, cada municipio, cada pueblo tenía su propio botadero todavía. Muchos casos con las basuras quemando ahí. Solo a partir de 1972 se empieza a ordenar la gestión de residuos. En 86, por primera vez se introduce la jerarquía de residuos sólidos, o sea, dar prioridad a la minimización, después al reuso, a la revalorización, al reciclaje y por final la disposición segura en rellenos sanitarios. En 1994 por primera vez aparece el término economía circular en la ley. Y también en ese momento se había una primera experiencia de responsabilidad extendida del productor, o sea, los productores, los vendedores, en aquel caso de envases y embalajes, tenían que pagar para cada envase o embalaje una pequeña tasa, pocos centavos, y esto financiaba el sistema dual de reciclaje en Alemania, un modelo que existe ahora en muchos países del mundo, pero algo importante también pasó en 2005. A partir de ahí se prohíbe que las basuras, los residuos municipales se llevaran a los rellenos sanitarios sin tratamiento previo. En principio, un proceso de incineración como tratamiento previo. A partir de 2012, eso se llama, la ley se llama ya por completo, Ley de Economía Circular, y hoy en día realmente es la Unión Europea que nos da el marco, lo que mencionó la embajadora, el paquete de Economía Circular de 2015, con cosas como la nueva estrategia de plástico, etc. ¿Por qué se prohíbe que, digamos, los residuos municipales se lleven a los rellenos sanitarios? Porque ahí se generan emisiones de gases de metano, un gas de efecto invernadero muy potente, mucho más potente que CO2. Además, con los residuos orgánicos húmedos se genera una mezcla muy reactiva y también los rellenos sanitarios ocupan bastante espacio, es difícil llegar a la aceptación de la gente que vive ahí cerca, se llenan, hay que buscar nuevos espacios, es una pérdida de recursos, hay olores y también contaminación de los cuerpos de agua. ¿Cómo funciona eso en ese momento? O sea, la base de todo es una buena separación de los residuos para reciclaje y recuperación de los materiales. Por otro lado, los residuos que se quedan tienen que ser pretratados en esencialmente una incineración y por final disposición final.
Los resultados de este sistema hasta el momento se ha podido reducir solamente en el sector de residuos en 46 millones de CO2 equivalentes los gases de efecto invernadero. En realidad, de forma de calcularlo, sector de residuos sólidos hoy en día es un sumidero de gases de efecto invernadero y contribuye mucho a los objetivos alemanes de cuanto al cambio climático. Ya no existen vertederos incontrolados y tenemos una tasa de reciclaje de 66%, pero ahí, tenemos nueva forma de calcularlo y tendremos que recalcular muy probablemente esta tasa. Y ya mencioné los 270,000 personas trabajando en la gestión de residuos. Un punto sumamente importante del financiamiento: no apoya en solo un pilar, sino en 4 pilares. Y los 4 pilares también significa que varios actores tienen que dar el financiamiento. Claro, los generadores de los residuos, los ciudadanos, pero empresas también que generan los residuos a través de cargas y tarifas. Después, el mercado también contribuye la materia prima secundaria de los procesos de reciclaje. Después, hay algunos pocos subsidios también para infraestructura de estados y municipalidades. Y un elemento importante también es la responsabilidad extendida del productor a través de estas pequeñas tasas que hay que pagar por cada producto. Pero no solamente es financiamiento, es importante, muy importante, pero también, los recursos intelectuales son muy importantes. Eso es lo que quiere decir esta caricatura aquí. Hay que pensar en soluciones, porque precisamos soluciones adecuadas en cada país, en cada municipio. Y no hay una solución que, guarda con todas las situaciones. Agradezco mucho al Ministerio de Medio Ambiente de Alemania que me ha puesto a disposición estas diapositivas, las últimas 8 que he mostrado. Y paso ahora un poco a la situación en países en vías de desarrollo, a la cooperación internacional. En estos países en vías de desarrollo, economías emergentes, también hay un fuerte crecimiento de los residuos sólidos. Eso conlleva impactos negativos para higiene y salud, también para los drenajes, a veces inundaciones terribles ha habido ya, paisaje, playas, ríos, lagos, mar, y afecta por eso también sectores como el turismo. Eso se siente ya en muchas partes ahora, aparte de los ecosistemas, por supuesto. Los sistemas de gestión de residuos sólidos, como hemos visto, generalmente no funcionan muy bien. Mucha gente no tiene ningún acceso o un acceso deficiente. Y un problema central es el financiamiento, porque los ciudadanos en muchos casos no están dispuestos para pagar solamente para deshacerse de un residuo. O sea, ¿por qué voy a pagar tanta plata para tener un buen servicio? Yo no quiero ese residuo en mi casa, claro, lo boto. Y el tratamiento entonces es insuficiente, faltan rellenos sanitarios, plantas de tratamiento, de reciclaje, etc. El sector informal es un factor muy importante que puede ser involucrado y puede jugar un papel importante, pero no es la solución general de esto. Esto es el sector informal, una foto tomada creo que en la India, pero encontramos estas situaciones en muchos países. Tenemos que encontrarlo, que tomarlo en cuenta en encontrando soluciones. A pesar de los obstáculos que he mencionado, creo que hay muchas oportunidades en este momento para la economía circular, porque además de la contribución al cambio climático en este momento realmente está muy alta en la agenda, sobre todo por el tema de marine litter. Bueno, tengo que acortar bastante, me han señalado, entonces voy a
ir bien rápido, pero quisiera mostrar algunos ejemplos prácticos de nuestro trabajo todavía. Las ciudades juegan un papel clave en gestión de residuos y economía circular. Por eso también los tenemos como un actor clave en muchos proyectos. Sin embargo, trabajamos en forma piloto en municipalidades, por ejemplo, pero al mismo tiempo a nivel nacional para mejorar o desarrollar junto con los países de contraparte el marco institucional y legal. Eso prácticamente es un enfoque conceptual multinivel, nivel nacional, nivel regional, nivel municipal. Un ejemplo es Egipto, donde trabajamos o apoyamos la gestión de residuos 4 provincias, a la vez también el sector informal, a la vez modelos de responsabilidad extendida del productor y la legislación nacional. Un tema muy importante en muchos casos es la generación de energía a través de residuos. Encontramos mucho mito en el mundo. A veces los representantes de empresas que quieren vender plantas de incineración cuentan historias, o sea, con la incineración desaparece el residuo, se genera energía y se gana plata. Pero no es tan fácil. Hemos visto que la India tuvo que cerrar 2 plantas de incineración hace poco porque no funcionan y no había muchas plantas de incineración porque las condiciones en cada país, en cada ciudad son distintas. Si los residuos son muy húmedos, a veces es muy difícil establecer una tecnología estándar y hay que tomar en cuenta eso. Sin embargo, pensamos que el aprovechamiento energético puede jugar un papel importante. Hemos desarrollado una guía. Ven aquí una pequeña parte de esta guía y trabajamos en algunos países también con distintas tecnologías. En la India con residuos, aguas residuales y residuos orgánicos. En Jordania un programa de Cash for Work con más de 20.000 refugiados o también con temas de coprocesamiento. Algunos temas más específicos me parece importante. La base de todo, la buena separación de materiales es una buena base para modelos de responsabilidad extendida del productor u otros sistemas de retrologística o logística inversa, sistema de depósito y reembolso. Para medicamentos también es importante tener eso para baterías fotovoltaicas, pero porque digamos fotovoltaica es una solución también para pueblos lejos de la red, pero hay que pensar bien desde el inicio qué se va a hacer después del uso de las baterías con eso. Reciclaje es posible, pero sensible. Una alianza estratégica en el tema del acero con cofinanciamiento del gobierno alemán y de la empresa Gerdau, empresa de acero, ha llevado a involucrar, integrar cooperativas del sector informal, formalizarlos. Se han formado 267 empresas con 8.000 personas que ahora hoy en día ganan mucho más que antes. Utilizar chatarra en lugar de mineral primario también es un factor que ahorra costos y ahorra gases de efecto invernadero porque precisa mucho menos de energía de procesarlo. El tema de marine litter, como lo mencionó en la mañana ya uno de los representantes, es un tema que está muy alta en la atención global ahora y eso también nos indica a todos, a los ciudadanos, a los políticos, que hay que hacer algo sobre el tema. La fuente generalmente de estas pérdidas, de la contaminación de los mares, son plásticos mal manejados. Aquí ven un mapa global. Hay una cierta concentración en los países de este, sur y sureste de Asia, pero también en otras regiones. Casi en todas las regiones eso aparece en este momento.
Y estamos empezando varios proyectos en ese sentido. En la India hemos trabajado con relativamente poca plata en sensibilización y se ha llegado a 280 comunidades y 400.000 habitantes. Se han limpiado 143 kilómetros de playa. Eso puede ser un inicio, porque eso solo funciona si los ciudadanos están convencidos y también toman su parte. Eso va a ser un nuevo proyecto mucho más grande con cofinanciamiento de la Unión Europea en el sureste de Asia. Otro problema ahora hoy en día es la arena, que se ha vuelto escasa por la actividad creciente de construcción a nivel mundial, con toda una serie de impactos negativos como consecuencia. Eso es una playa en un país africano, pero eso pasa en muchos países en este momento, que la extracción ilegal de arena para fines de construcción lleva a problemas muy graves. Otro tema que nos ocupa bastante es la chatarra electrónica, los residuos eléctricos y electrónicos. Aquí ven una práctica que se aplica en Ghana. Son prácticas que en este momento realmente causan muchos problemas y no llegan a recuperar gran parte del mineral que está dentro de los equipos eléctricos y electrónicos. Por eso tratamos de trabajar en modelos de negocios alternativos, en legislación, estándares y sistemas de logística inversa. Vengo a las conclusiones ahora muy brevemente. O sea, la economía circular es mucho más que reciclaje, porque con reciclaje no logramos necesariamente que el consumo de recursos se reduzca definitivamente. Y hay que invertir también en la eficiencia de recursos. Algunos países, Alemania incluido, otros países europeos, India, tienen estrategias de eficiencia de recursos. Y la economía circular tiene mucho más elementos a tomar en consideración. Ya no puedo entrar en detalle, pero me gustaría resaltar el pensamiento del ciclo de vida y lo que Ángel también estaba resaltando, que el ecodiseño, el diseño de productos de alta calidad, de larga duración, larga vida útil, eso es importante, reciclabilidad, reparabilidad, etc. Entonces creo que la transición hacia una economía circular es posible y factible, y es necesaria también, va a contribuir bastante a la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Creo que la contaminación de los mares con plástico es la cosa que en este momento que cambia el juego, porque hay tantas iniciativas internacionales en esta materia que también, digamos, eso va a facilitar proyectos de cooperación e iniciativas internacionales, reglamentos. Muchos países ahora, países en vías de desarrollo también tienen ya reglamentos en puesto para limitar los objetos de un solo uso, single-use items. No solo la Unión Europea, pero ella también está dispuesta a financiar proyectos, lo hemos escuchado. Algunas opciones de políticas públicas podrían ser compras públicas sostenibles. Una estrategia es un buen momento. Felicito al gobierno ecuatoriano para dar estos primeros pasos. Hay que integrar el sector informal activamente y el financiamiento es clave, pero debe descansar no solamente en los ciudadanos o el Estado, también el sector privado tiene que contribuir, por ejemplo, a través de modelos de responsabilidad extendida del productor. Muchísimas gracias, señoras y señores, por su atención y paciencia. Gracias. Muy bien, ¿eh? Muy bueno.
Bueno, muchísimas